Wilhelm Reich, que es el padre de la psicoterapia corporal, siendo alumno de Freud, cuando él está en toda esta construcción del psicoanálisis, muchos de sus discípulos que estudian y participan con él dentro de sus investigaciones y van llevando parte de sus registros, Reich, como discípulo de él, se da cuenta que no solamente es la estructura psíquica, no es solamente la estructura mental, no es solamente la estructura emocional que van manifestando cada uno de los pacientes que tienen en estudio. Él se da cuenta que hay un patrón morfológico, un patrón somático, ¿sí? Que da esbozos cuando empiezan a ahondar en los temas, justo en este proceso psicoanalítico y psiquiátrico, de lo que fue parte de la historia de estas personas, empieza a ver ciertas asociaciones en estos rasgos. Él a partir de esto, Freud no lo pela mucho, entonces, y qué bueno, porque eso dio pie a que él pudiese crear esta otra línea apoyada por el psicoanálisis de Freud. No dejemos de mencionarlo porque trae su escuela. Él profundiza en estos tatuajes físicos que observa en cada uno de sus pacientes. Dentro del registro que va teniendo la historia de cada uno de ellos, hace una selección y va agrupando. ¿Sí? En función a estas agrupaciones que tienen que ver con procesos de impacto traumático en ciertas etapas de la vida, de la primera fase de la vida, ¿sí? Hace esta subdivisión o parte, no es esta, porque este es de Lowen, hace otra, pero es muy parecida y muy semejante a esta, con principios muy similares a los que están viendo ahorita en pantalla. Entonces, hablábamos de las heridas del alma que muchos de ustedes ya las deben de conocer, que es la del rechazo, la del abandono, la humillación, la traición y la injusticia. ¿Por qué se llaman así? Por la etapa de desarrollo en que eres herido como niño, ¿sí? No es porque a mí me duele mucho el rechazo y bueno, no puedo con esto y me voy a morir, o porque me abandonó mi pareja y bueno, olvídense, o sea, es como si me despellejaran vivo, o me humilló a alguien, ¿no? O me han traicionado, yo vivo una vida muy injusta. Todos nosotros, todos, conocemos esas heridas, todos las hemos vivido de diferente manera y no tiene que ver propiamente con mi estado emocional, tiene que ver con la etapa de desarrollo infantil, ¿sí? Donde yo fui marcado. Ahora, en la parte de abajo hay unas figuritas. Les voy a ir explicando qué quiere decir cada estructura de carácter. No me voy a meter ahorita ya en las heridas. Voy a hablar en la parte de arriba están las heridas del alma, en la parte de abajo está la estructura de carácter. ¿Sí? La estructura caracterológica. La estructura, como decíamos al principio, es física, es emocional, es conductual, es en función a mis creencias, en función a mis conceptos, a lo que yo soy, etcétera, ¿sí? A mis rasgos. Hablamos de la esquizoidez. La esquizoidez está asociada sí a la herida del rechazo, pero les voy a explicar por qué. Desde la gestación hacia mis aproximadamente 2 primeras semanas de vida, si yo vivo ese periodo con una experiencia de no ser deseado, de no ser visto, ¿sí? El que no me quieran o que no me deseen tanto, ¿sí? Que yo no sienta ese sostén ni esa conexión en ese momento con mi madre, porque en ese momento, mientras yo vivo dentro de ella es mi suelo, ella es mi tierra y ella es mi sostén y yo soy parte de ella. Ahí yo no soy un individuo, soy un órgano más de su cuerpo que está creciendo, ¿sí? Si en este primer periodo mi mamá no logra sostenerme, ¿sí? Y no logro echar raíces confiando y sabiendo que soy una vida recibida, acogida, con calidez, ¿sí? Se vive un rechazo, pero no, en ese momento yo no tengo posibilidad de conceptualizar el rechazo como lo hacemos hoy. ¿Cómo lo entiendo? Pues con una sensación de no deseo, y es meramente una sensación y es física, o sea, es ni siquiera física, es orgánica, porque yo soy una célula en ese momento que se va transformando, o sea, y sí soy una célula que se convierte después en un cigoto, en un feto, hasta volverse un bebé.
¿sí? Que en medida de las posibilidades de ese proceso de desarrollo vas sintiendo el contacto o no contacto, pues con la madre con el suelo que lo viene sosteniendo. Si no hay ese sostén suficiente, si no hay esa conexión, si no hay calidez y por todo lo contrario, hay frialdad, de alguna manera ese organismo interpreta que no es deseado, que no es amado lo suficiente. A veces sí puede ser con un concepto de la mamá muy tangible de yo no quiero este niño, no lo deseo, pero a veces es inconsciente. A veces la mamá no se da cuenta y no es necesariamente porque lo odie, no, porque haya sido violada. Puede ser porque está asustada, porque obviamente traer un niño al mundo pues implica un cambio. O sea, te va a cambiar la vida, ya no vas a ser tú solo, un otro va a depender de ti. Entonces, todas esas cosas, claro que permean y claro que las vas sintiendo tú. Puede ser que ella esté viviendo un trauma o haya tenido un trauma. Hay muchos factores que hacen que esta primera experiencia, ese organismo se vaya desarrollando con esta sensación, con este entorno, aún estando dentro de la mamá. Si aun cuando nace, ¿sí? No logra ver un contacto directo con el bebé, o sea, que el bebé a través de la mirada, a través de los brazos y de la contención, se sepa vivo y que existe, porque eso solamente se lo va a dar la madre o el entorno afuera, pues es como no se va a enterar que nació, ¿no? Es como si viviera en un limbo, no hay conexión, ¿sí? No hay sostén, no hay un empezar a dibujarlo como un individuo, porque estará chiquito, estará recién nacido y será frágil. Es la etapa más vulnerable, pero no hay quien lo dibuje de ya estás afuera, o sea, ya no eres parte de mí, ya naciste. Eres un individuo sí dependiente, pero ahora eres tú, ya no eres un órgano mío, tu vida ya es tuya, ¿sí? Así se vive el rechazo en ese momento y por eso se convierte en una herida. Después de estas primeras semanas de nacimiento, hacia aproximadamente el año y medio de edad, se puede poner la semilla de lo que posteriormente va a ser una estructura de carácter oral. ¿Por qué oral? Porque en ese periodo del desarrollo, así se le llama a esa etapa, es oral. Es cuando tu contacto con el mundo lo vives a través de la boca, tus afectos, tu nutrición, o sea, se vuelve muy importante. Es un órgano que se estimula muchísimo en ese momento, donde a partir de esto, sí, yo puedo también leer e interpretar si estoy siendo lo suficientemente amado o no. ¿Por qué se estimula? Pues porque en ese momento toca que se estimule, o sea, biológicamente la madre naturaleza sí lo dispuso, ¿sí? Esa etapa de desarrollo implica eso, por eso se le determina oral. Es cuando los bebitos, sí, desde que la mamá los está alimentando, sí, y se los pegan al seno para que ellos coman, ahí tienen un vínculo, ahí tienen un contacto, y es un contacto nutricio. ¿Qué calidad de nutrición estoy recibiendo? Y no solamente es alimentación, es también lo que yo le estoy dando en todo sentido para sostenerlo y nutrirlo, para alimentarlo de amor, alimentarlo de confianza, alimentarlo de todo lo que él requiera. Es un momento, ya no estás tan dormido como cuando llegas al mundo. O sea, este contacto es justo lo que te empieza a despertar, y en esas características y en esas posibilidades tan chiquitas, ¿sí? Te empieza a dar un esbozo de que el otro, ¿sí? Que tú crees que eres parte del otro por esta conexión que hay y por la dependencia que tienes. Ese otro te da amor. Es un reflejo de si somos uno. Sí, si yo soy uno contigo, me veo simbiotizado contigo, porque es lo que corresponde para que yo pueda sobrevivir en ese periodo. Si me amas, te veo yo a ti, pero al mismo tiempo lo que yo voy entendiendo es que porque tú me amas, yo me amo. Entonces, si no hay esta claridad y si no hay como esta estructura amorosa, responsable, cuidadosa, ¿no? De verdaderamente nutrir a ese bebé en este periodo simbiótico para que realmente se sepa amado, se sepa sostenido y que todas sus necesidades sean satisfechas en ese momento como requieren ser satisfechas, ¿sí? Él va a aprender que ese reflejo que él está poniendo en el otro es positivo, pero si es todo lo contrario,
¿sí? Si no hay calidad en esta nutrición, si no hay calidad en este contacto, si realmente no hay sostén, si no se satisfacen las necesidades de este bebé, porque todo es más importante por X y Y, ¿sí? Lo que ese bebé aprende es hacer exactamente lo mismo que le están haciendo. Entonces se vive muy desvalido y se vive muy desprotegido y empieza a hacer todo un ajuste para poder sobrevivir, ¿sí? Para poder adaptarse a lo que hay, porque es eso o morirse, no hay de otra. Entonces todos nos adaptamos, ¿sí? Luego viene la etapa donde se siembra el carácter masoquista. Es aproximadamente pasados el año y medio, casi a los 2 y medio. ¿Han oído hablar de los terribles dos, los que tienen hijos? Sí. Todo es una ambivalencia entre sí y no. Y principalmente es no. Y no, y no, y no. Y muchos papás creen que niño tan berrinchudo, sí, que niño tan, estamos malcriando y estamos volviendo a esta criatura un monstruo. Pero en ese momento lo que nosotros estamos ejercitando en ese no, en esta estructura de tener un poquito más de conciencia en la realidad. ¿Por qué? Porque ya gané movimiento. Probablemente en este periodo ya gateé, ya estoy empezando a hacer mis pininos para levantarme yo solito. Voy a empezar a tener como este tema del control del esfínter. La naturaleza, la madre naturaleza en este periodo del desarrollo despierta el chip de vamos a empezar a entrenar o a coquetear, a tocar y a probar la autonomía, el poder diferenciarme del otro. Si en la etapa anterior yo sigo siendo uno con quien me esté cuidando y ese que me está cuidando me va sosteniendo y me va nutriendo, ¿sí? Aquí, porque bien decía Mayela, o sea, todos nos estamos moviendo en todo momento. Desde el día 1 que nos gestaron hasta el día que nos vayamos a morir, nos vamos a estar moviendo y vamos a estar pulsando. El pulso de este punto gana más movimiento. ¿Por qué? Porque tengo esta oportunidad de trasladarme y de empezar a alejarme, empezar a separarme, empezar a diferenciarme un poco más de mi entorno seguro, ¿sí? En este poder tener esta mayor autonomía y este despertar de curiosidad, ¿sí? Se vive una lucha entre este cambio de sí me voy sintiendo más fuerte, sí me voy sintiendo más capaz, pero al mismo tiempo me sigo sintiendo vulnerable, pues porque estoy chiquito, sí, porque sigo siendo frágil, indefenso, pero el pulso de mi naturaleza y de la naturaleza que tenemos todos hacia el movimiento y hacia ir adelante va a ser su magia y va a ser lo que le toca. Entonces sí me alejo, pero de pronto me doy cuenta que esta persona a la que yo creía que era parte de mí no va conmigo. O sea, se puede quedar atrás y en esta separación y darse cuenta el niño también se asusta y dice, no, mejor no regreso, ¿no? Y entonces este juego de ir, venir, y es ahí donde se instaura el no, el sí, el no, el sí, y el no siempre es para entrenar y para tratar de caminar hasta esta autonomía. ¿Por qué se le llama masoquista? Porque si esta necesidad natural de poder conquistarme en la naturaleza o en las posibilidades que yo no tengo en este momento por ser sobreprotegido o profundamente violentado, agredido, ¿sí? Transgredido. Esto que yo estoy tratando de conquistar, que se traducirá en lo que se tenga que traducir cuando yo sea grande, porque bueno, ahí hay una esencia, hay un propósito de vida, hay una personalidad y una creencia. Yo lo voy a guardar y lo voy a meter en el lugar más profundo de mí, donde no pueda ser alcanzado y no pueda ser maltratado. Porque tanto en la sobreprotección como en la transgresión, el mensaje que recibe el niño es, tú no puedes. Y tú no puedes en un momento donde él está naturalmente, orgánicamente diseñado para ir a su conquista.
para ir hacia el mundo y empezar a ejercitar esta posibilidad de autonomía que todos tenemos, se cuarta. En masoquismo creo que es muy evidente también esta onda que es de cómete lo que yo digo, ¿no? Exacto. O sea, que es una onda así como que te transgrede todo. O sea, si ahora en la actualidad alguien te dice, cómete esto que no te gusta, dices, güey, ¿por qué no? Por supuesto que no, no lo voy a hacer, no me gusta, ¿no? O sea, que hay una cosa que inclusive es tanta esta parte como de sometimiento que introducen algo a tu cuerpo que tú no quieres. Y planteándolo desde el sometimiento, vuelvo a tomarlo, sea en transgresión o sea en sobreprotección, al niño se le somete, al niño se le anula. O sea, su propia posibilidad de empezar a autogobernarse, cuando logran controlar su esfínter, ¿no? Que es un logro. O sea, él venía de usar pañales, ¿no? O sea, y era su mamá o el adulto quien estaba ahí con él, quien iba regulando esa necesidad, ¿no? Porque él solamente hacía lo que tenía que hacer sin ningún control, o sea, simplemente pasaba ya, y era el otro quien se ocupaba de resolver y atender eso. Aquí él empieza a tener control de sus sensaciones, control de su propio cuerpo, y eso es lo que se somete y es lo que se aplasta, ¿sí? Y sí, probablemente esta sea una tendencia que más adelante te pueda llevar a tener una conducta sadomasoquista como tal, ¿sí? Porque en esto que dice Maye, ¿no? Es un someterme a fuerzas, ¿no? Y hacer lo que yo no quiero, cómete lo que no quiero, tragarte literal lo que no te gusta, no darte la oportunidad de tomar la decisión, ¿sí? De si es viable para ti o no, si tu cuerpo lo recibe o no, si lo quieres o no, eso se trunca por completo, ¿sí? En ese punto, aprendo a transgredirme. Y todo eso que yo voy acumulando, ¿sí? Solo aprendo, porque es lo que me facilitan, a desfogarlo a través de experiencias muy border. O sea, experiencias que de verdad hagan que la sensación salga. Y vamos, desde este punto masoquista, el masoquismo no es por los golpes o por el malestar que genera el sometimiento. La verdadera conquista es el alivio que yo siento cuando logro liberarlo. Pero para eso tiene que pasar algo fuerte, para que de verdad haya una explosión, porque finalmente la descarga desde el masoquismo es así. Son tragan, 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 aguantan, aguantan, resisten, resisten hasta que explotan, pero explotan como una bomba nuclear. O sea, revientan hacia afuera y luego implotan. O sea, es como si vomitaran y se tragaran el vómito. Y es un círculo vicioso del cual no terminan de salir porque eso fue lo que vivieron en ese momento. O sea, fueron humillados. La humillación viene desde ahí, desde el no valorar el logro de independencia, de autosuficiencia, de autocontrol que estás teniendo, ¿sí? Te someten, de alguna manera te hacen creer que lo que sea que hagas no está bien o no es correcto, ¿sí? Y puede ser con un amor sobreprotector, ¿no? Justificado o mal, más bien mal justificado, porque de verdad son niños que viven en entornos sumamente agresivos, sumamente violentos, ¿sí? Donde los golpes, ¿no? La agresión verbal es mucha. Como de el aguantar profundamente y es como lo que ahora de adultos se traduciría en esto que comentan pacientes, ¿no? Pues es que me enoja, me molesta, no lo quiero, pero lo que sale por mi boca es sí, está bien, ¿no? Y que se pone ahí a una similitud con no puedo decirlo cuando soy niño, porque si tú dices que no, ¿cómo que no? O sea, lo vas a hacer. Y ese es otra, este es un periodo donde se está empezando a construir el lenguaje y decir no es un logro. Hoy puedo decir no porque no quiero, porque no me gusta, porque estoy en desacuerdo, le puedo dar un contexto mayor, pero en ese momento solamente es no o es sí.
Y eso tiene mucho significado para un niño a esa edad. También es un logro. Todo está empezando a construir sinapsis en torno a su lenguaje, en torno a lo que siente. Y si los empiezan a confundir, ¿sí? Hay toda una distorsión de la realidad. Ahí se siembra y se va estructurando pues una personalidad en torno a lo que estoy viviendo en este momento.